El gobierno nacional tenía mucha expectativa porque con la baja de la inflación que se viene dando en el país, pensando básicamente en la inflación que tuvimos entre diciembre y enero del año pasado, son números mucho más bajos. Había expectativa del gobierno para presentar un dato en medio de toda la conflictividad política que atraviesa y en medio del rum rum de los mercados, mostrar una noticia positiva. Y era básicamente los datos referidos a la pobreza en nuestro país. Recordemos que habíamos estado arriba del 50%, 52% en el último semestre, en la última medición. ¿Y lo que se conoció en el día de ayer? Varía bastante de acuerdo a la zona del país en la que seas, porque oficialmente los números rondan en el 38,1% de la población argentina. En cuanto a lo que es pobreza, un 8,2% en el caso de los que están debajo del límite de la indigencia. Pero si te venís a Salta, esto es considerablemente más alto, un 41,2% de las personas que vivían en Salta en este segundo semestre del 2024 lo hizo bajo la línea de pobreza y el 7,1% bajo indigencia. Son alrededor de 275.000 personas que siguen en la pobreza en nuestra provincia, como números generales de estos números que se dieron a conocer en la jornada de ayer y que se logró el propio presidente apuntando contra los econochantas, otra vez utilizando esa palabra, utilizando también la palabra mandriles y algunos detalles más en torno a... Es parte del discurso, ¿no? Números, claro. Es parte del discurso, uno no esperaba algo distinto. Vamos a tratar de pensar un poco más. Los números, así como se lo mostramos, es lo que se conoció hasta el día de ayer. Jorge Paz es licenciado en Economía, con él vamos a charlar para que nos ayude a entender un poco todo lo que está ocurriendo y qué significan estos números. Jorge, buen día. José Corbacho desde la mañana de CNN Salta. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, gracias por atendernos, Jorge. No, por favor, al contrario. ¿Cómo miramos, cómo leemos estos números? Porque los economistas nos dicen 1 más 1 no siempre es 2. Sí. Bueno, en este caso medio que sí, digo. A ver. Pasa lo siguiente, digo, ahí hay una comparación primero que no es correcta, digo, no se puede comparar la última medición del 23, del 24 con esta. Esto es el segundo semestre del 2024. Sí. Eso, partamos de ahí, que da un 38% de población pobre. El año pasado, el año anterior, el 23, segundo semestre dio 42. O sea que bajó 2 puntitos desde el 23 al 24. Bien. Y si uno mira el año 2022, o sea, 2 años antes, la pobreza estaba en 39. O sea que si yo comparo el 2022, todavía estaba el gobierno de Fernández. Sí. El 22 con el 24 estamos igual. Uh-huh. O sea, ahora, la pobreza que tiene hoy Milei es la misma que tenía Alberto Fernández. Sí, es la misma, exacto. Nada más que hubo un pico, la pobreza hay que decir que es muy sensible a la inflación. Claro. Es muy sensible. Es decir, cuando la inflación, que vos lo dijiste cuando comenzaste, digamos, en el momento que se logra controlar la inflación, la pobreza baja, es casi manual. Entonces, el pico de inflación que tuvimos ahí, que fue una devaluación de este gobierno, que fue la devaluación del 108% que hizo al principio, que disparó los precios y de ahí más o menos controlaron el aumento de los precios, pero nos dejaron con un nivel muy alto de precios. Y los ingresos poco a poco empezaron a recuperar. Uh-huh. Si uno mira los ingresos entre el segundo semestre, el 23 y esta medición que hizo ahora INDEC, los ingresos aumentaron más o menos un 200% en términos nominales, ¿no? Claro. 200%, y la canasta básica de bienes aumentó un 180%. O sea, le ganó un poquito los ingresos, y ahí si querés podemos hablar, porque ahí hay toda una lectura que hay que hacer, por qué lograron los ingresos adelantarse a los precios, ¿no? Ese es el panorama, de ahí comenzamos, y después voy a hablar también, si puedo, del tema de las provincias, que también... Por supuesto. Eso era lo primero que yo te quería preguntar, porque siempre hay una diferencia entre las regiones y sabemos que el NOA está dentro de los puntos más altos, pero no sé si a mí es mi percepción de que esta vez es bastante la diferencia en porcentajes. Pero
pero miren, ustedes saben que yo no tengo militancia política, pero en todo caso el que tendría que estar festejando es Kicillof, digo, porque si ustedes miran la baja en la pobreza que registra el gobierno nacional es de provincia de Buenos Aires, es la que bajó muchísimo, y aparte eso tiene una gran cantidad de población, concentrada, el 40% del país está ahí, entonces pesa mucho ese valor. Pero si uno mira Salta, como ustedes lo dijeron en la introducción, Salta está por encima del 40, y estoy hablando de Salta capital. Claro. No estamos midiendo lo que es el interior, ¿no? Perdón, la pobreza... ese punto también, se mide en grandes urbes, ¿verdad? Claro, esto se mide, acá en el caso de Salta se mide en la ciudad de Salta. Uh-huh. Es decir, no está incorporado el norte, no está incorporado el sur, no, es la ciudad de Salta. Y en el caso de y las provincias de Jujuy, San Salvador, o sea, son los lugares que están mejor, digamos, entre comillas, claro, en términos de ingresos, ¿no? O sea, la pobreza es más alta que esta que se da, de hecho, si uno mide para todo el país, ¿no? No deja de ser preocupante eso, porque si uno piensa en nuestra provincia, y nos quedamos con la pregunta de Yanni, si uno piensa en la provincia, este dato es 4 de cada 10 salteños son pobres, pero significaría mucho más el número. Claro, es mucho más alto que nosotros hacemos en la universidad, llevamos monitoreo con la otra encuesta que hace INDEC, que es la encuesta que cubre aglomerados urbanos más pequeños, qué sé yo, Tartagal, Güemes, Rosario de la Frontera, y ahí sube unos 10 puntos la tasa, ¿no? O sea, estaríamos ya por sobre el 50% si incorporamos esas poblaciones. Y hay otro punto, ¿no? Hay un punto ahí que también me interesaría destacar, digamos, mirando críticamente los datos, obviamente, tratando de encontrar dónde están los puntos claves, y no sé si ustedes vieron, pero la pobreza infantil superó el 50%, o sea, 53% es la medición de todo el país, estoy hablando, ¿no? Sí. 53% la pobreza infantil, y la pobreza de los chicos de 12 a 17 años es del 55, o sea, a nivel de país estoy hablando, ¿no? O sea, ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? Lo que pasa es que la pobreza se mide en hogares. Uh-huh. Es decir, yo comparo el ingreso del hogar con lo que ese hogar necesita para no ser pobre, con una canasta. Entonces, si yo veo que en un hogar ganan 100 pesos y para no ser pobre necesitan 120, entonces todos los miembros de ese hogar los catalogo como pobres. Sí. Así se mide. Entonces, lo que está diciendo eso es que los hogares donde hay pobreza, hay muchos niños, porque la pobreza de la niñez da más que la pobreza general de la población. Uh-huh. Y eso es muy grave. Eso es muy grave porque estamos teniendo a más de la mitad de la niñez, que es la pobreza de mañana, si se quiere, pues son chiquitos que se están criando sin nada, digo, sin comida, y tenemos más del 50% de la población infantil por debajo de la línea de pobreza. Eso es tremendo. Sabes que estaba viendo los tweets del presidente, entre ellos muchos que repostea, que uno entiende que está de acuerdo con lo que plantea la persona que lo tuiteó, y dice, realmente no era tan difícil crear riqueza. Bueno, primero, tienen una visión contraria, porque dice, no era tan difícil crear riqueza, y después ponen menos Estado igual, menos pobreza, como premisa dentro de un informe en el que también van mostrando a lo largo de las distintas gestiones políticas cómo fue cambiando, y que ahora es como el periodo más bajo, que vos acabás de decir lo contrario, porque rápidamente lo comparaste con el 22 y es lo mismo. Ahora, esto de menos Estado, menos pobreza, que fue como el caballito de batalla del año pasado, del recortar, ¿crees que por ahí tiene algún tipo de explicación o no tiene nada que ver peras con manzanas? No, absolutamente nada que ver, porque el tema es la pobreza se mide con ingresos, contrastando ingresos y valor de la canasta de bienes, ¿sí? Esa es la medición que se hace. Ahora, esos ingresos, ¿por qué aumentan? ¿Por qué pueden aumentar? ¿Por qué le pueden ganar a la inflación? A la inflación, que está bastante baja, está baja para la Argentina, dicho sea de paso, sí, ¿no? Porque tenemos un 2%, eso es lo que algunos países, que es Brasil, tienen en un año, nosotros tenemos en un mes 2%, pero es baja para Argentina, es una inflación baja. ¿Por qué le ganan los ingresos? Puede ser por muchas cosas. Por ejemplo, ahora se ha dado una baja tremenda en la inscripción a la universidad de jóvenes,
y también hay una deserción escolar mayor de jóvenes, también estamos hablando de chicos que están en secundaria, ¿no? Es probable, no tengo datos para sostenerlo, porque todavía no tenemos la información que nos permite estudiar ese problema, pero es probable que haya salido gente de los hogares a trabajar, gente que normalmente no sale, si está estudiando o si está atendiendo a los quehaceres del hogar, y ante la falta de ingreso del hogar puede ser que salga a buscar empleo, entonces refuerza el presupuesto familiar con un ingreso más. Entonces eso hace que el ingreso familiar aumente y lo saca de la pobreza, porque el límite de la pobreza es muy pequeño, muy corto. Entonces, es muy probable que haya aumentado la cantidad de ocupados por hogar, ocupados en tareas malas, ¿no? En empleos precarios, que eso es lo que hace la gente cuando está apurada económicamente. Eso un poco ya se vio ahora en las cifras, hace poco que dio INDEC sobre el tema de la búsqueda de empleo, y se vio que hay un grupo muy importante de ocupados que manifiestan estar buscando un segundo empleo, y también se observa un aumento de la tasa de actividad de mujeres y de jóvenes que están entrando al mercado de trabajo. Entonces es muy probable que ese aumento del ingreso se haya dado por ese motivo. O sea, sería un efecto contrario, que estaría yendo en contra de lo que sería un bienestar económico. Y la gente está saliendo a trabajar porque no le alcanza, entonces ahí logran superar ese umbral de pobreza. Esa podría ser una lectura. Insisto con esto, ¿no? O sea, lo que menos Estado no significa menos pobreza. Lo que sí es menos inflación, menos pobreza, eso sí, es casi de manual, ¿no? Si logro controlar un poco la inflación más baja, una de las que he tenido más baja de la Argentina ha sido en la época del Menem. Claro. Cuando hizo las privatizaciones y la tasa de desocupación estaba en un 25% y teníamos la pobreza más baja de la historia casi. Te pregunto justamente con respecto al tema laboral. Puede ser que estos números que tenemos en la provincia, esta medición del INDEC dice que 4 de cada 10 salteños son pobres. Si lo ampliamos a los distritos que no están medidos, 5 de cada 10 salteños por lo menos son pobres. Exacto. Esto tiene que ver con que la mitad de los salteños están precarizados, están trabajando en negro, y es un reflejo también de esa realidad laboral que vive la provincia. Tiene mucho que ver con eso, porque fíjate que justamente el gobierno, si hay un sector que apuntaló en este periodo, es al sector más pobre, y ahí también hay que decir que si uno mira el ingreso por programas sociales, que el gobierno había dicho que eran planes, que eso no podía existir y demás, esos se reforzaron, aumentaron bastante más que la inflación. Los ingresos no laborales crecieron bastante. Entonces, sí, es muy probable que esto esté conectado con el tema de la informalidad laboral. Más o menos la cifra es esa, ¿no? 50% de la población ocupada, ya estamos hablando de personas adultas, ¿no? De personas que superan los 20 años, más de la mitad está en el sector informal. Y ahora está aumentando la parte de informalidad de trabajadores independientes. Claro. ¿No? Así que eso puede estar impactando, eso puede estar controlando el nivel de la pobreza en el sentido de no dejarla subir, porque son ingresos, pero son ingresos inestables, no es un crecimiento económico genuino basado en un sector productivo pujante, ni en empresas, no. Esto es una baja de pobreza que se ha debido, digo de nuevo, a un control de la inflación y a un aumento del ingreso de las personas de los hogares, que claramente están reaccionando ante estas subas de precios que estamos teniendo y que las sentimos todos. Hoy aumenta la nafta, creo. Claro, sí, aumentó. Ya aumentó, sí. Ya aumentó. O sea, sí, siguen aumentando los productos. Entonces la gente se defiende de alguna manera, y esa defensa puede haberse visto reflejada en el aumento de los ingresos y en la baja de la pobreza. Te saco puntualmente de los datos de ayer, pero bueno, todo tiene que ver con todo. Estos días se ha escuchado muchas veces la frase "no vamos a devaluar". Si nos podés explicar qué tipo de proyección hay en torno a esto, si es posible o no es posible, también para mantener la estabilidad del país o para llegar a una mayor estabilidad. Pregunta clave la tuya. Ese es el talón de Aquiles del gobierno, creo yo, de cualquier gobierno en Argentina, que depende estrictamente del valor del dólar, y ahora el gobierno está ya tratando de cerrar este acuerdo con el fondo, está con reservas negativas, ¿no? Hay que ver eso. O sea, si uno mira cuántos dólares hay en el Banco Central, está trabajando por debajo del nivel cero, digamos, está con niveles negativos desde cero. Y eso no pasaba antes, porque el gobierno al principio hizo ese tema del blanqueo,
y ahí entraron dólares y le permitió al gobierno tener el dólar planteado durante mucho tiempo, pero ahora ya se está empezando a mover el dólar y eso es muy peligroso. ¿Por qué digo que es clave? Porque el dólar, el valor de la divisa es lo que explica la inflación. La inflación se mantuvo controlada porque se mantuvo controlado el valor de la divisa. Y entonces ahora, si hay algún riesgo de devaluación, que ya se lo están diciendo hasta el Fondo Monetario Internacional, porque tienen presiones del sector exportador, para que hagan una devaluación, porque el sector exportador le está diciendo, a mí así no me conviene vender afuera a este dólar, entonces tenés que devaluar, y los industriales de adentro dicen, no devalúes porque ahí nos matas a nosotros. O sea, es la eterna tensión productiva que hay en Argentina, y no tiene soluciones financieras, tiene una solución de acuerdo productivo entre el sector agrícola y el sector industrial para hacer la porta. Y ese dólar es lo que está manteniendo la situación de la estabilidad económica. Yo siempre digo, eso está atado con alambre y no hablemos muy fuerte porque en cualquier momento se cae, y ahora es uno de esos momentos, pero ya el fondo les dijo que les va a mandar 20.000 millones y con eso dura la estabilidad durante un año. Si llegan esos 20.000 millones, tenemos estabilidad de precios hasta fin de año, seguro. La última, Jorge, porque pensaba que inclusive muchos pensamientos políticos, economistas más progresistas, esperaban que con el ajuste más fuerte que el que pide el Fondo Monetario, las consecuencias sean socialmente devastadoras. ¿Percibís que eso no ocurrió como uno podía imaginarse con los ajustes que hemos vivido? ¿O esto recién está arrancando? No, recién está empezando. Perdón. Eso recién empieza. Las recetas del Fondo Monetario Internacional siempre fueron de ajuste y siempre terminaron en crisis sociales, ¿no? Eso es también de manual. Eso sucedió siempre. Lo que pasa es que este ajuste le ganó a los ajustes que venía haciendo el Fondo Monetario Internacional. Sí. Que de hecho lo reconoce Caputo y Milei diciendo, nosotros hacemos más de lo que nos hubiese pedido el fondo. Sí, pero el fondo no cree en el gobierno. Es una cosa increíble. O sea, no creen todo esto que ustedes también lo dijeron al principio, en los insultos, en todo ese tipo de inestabilidad. Se da cuenta el Fondo Monetario Internacional que tiene una gran parte de la población a la que el presidente está atacando, y ataca mal, ataca con improperios, con insultos y demás, y eso no hace bien para la estabilidad política y la estabilidad institucional que necesita el fondo tener para poder prestar esos 20.000 millones, si no ya se lo hubiera prestado. Están haciendo, ahora dice que le van a pasar una parte, que le van a dar esos 20.000 pedazos. Necesita, sí o sí, esa cantidad de dólares necesita, ¿para qué? Para mantener el dólar fijo. Si eso no viene, tiene que devaluar, el gobierno tiene que hacerlo, o sea, eso ya lo saben ellos, tienen que devaluar, y ahí en la devaluación, bueno, ahí nos metamos debajo de la cama, porque cuando salte la devaluación, se propaga todos los precios de los productos y vuelve a haber otro 2001, sin duda, ¿no? Preocupante. Gracias por atendernos, gracias por este tiempo, Jorge. No, por favor, al contrario. Que tengas buen día. Jorge Paz es licenciado en Economía, con él charlamos un poco para entender algunos números de lo que ayer dio a conocer el INDEC. Tenés por un lado estas dos, mira, bien argento todo, ¿no? Todo es argento. El gobierno diciendo, para ustedes mandriles, conochantas, fíjense los números, son lapidarios, hemos logrado, ¿cuál era la frase? Lo de la... Dice, no era tan difícil crear riqueza, menos estado igual, menos pobreza. Eso lo pone otra persona con una infografía, y él lo reposteó varias veces. Lo repostea Javier Milei en el día de ayer. Por un lado tenés ese concepto, entonces, si vos ves esto, bajó la pobreza, es un dato real y concreto. La otra lectura más profunda, la que hace Jorge y la que hacen otros economistas, es una mirada parcial de lo que está ocurriendo en el país. Bueno, como el tiempo es el mejor juez, veremos qué ocurre. Claro que esperar si vamos a ser Suiza o volvemos a otras épocas oscuras de la economía argentina es muy difícil porque estamos nosotros en el medio. A mí me quedó resonando el dato que analizaba de la pobreza infantil, claro, de la deserción escolar también. Justo lo tomamos también ese dato como para analizar si eso se refleja en Salta o no. Respecto a la menor inscripción en las universidades. Eso sí se había charlado ya desde el mes de febrero. El tema es la deserción en etapa secundaria, la que me llama la atención, que el
él también hace referencia, a ver si esto se notó o no en la matrícula nuestra. Lo seguimos, lo chequeamos, lo consultamos con la gente del Ministerio de Educación de la provincia y lo reforzamos con los datos ya a esta altura que inició el periodo lectivo universitario, porque los primeros datos eran de inscripción en la universidad. Pero ¿cuántos chicos decidieron este año ir a laburar que estudiar? ¿Qué ocurre con las universidades y los terciarios? Bueno, te tomás un año sabático en el estudio, pero laboral. Eso tiene que ver con la situación que atraviesan los hogares en la provincia de Salta. Y el dato en el país, y en la provincia de Salta. Y otro dato es que, según el INDEC, porque la medición es solamente Salta, 4 de cada 10 salteños son pobres. Si lo ampliamos al resto de las jurisdicciones, 5 de cada 10 salteños son pobres. Y eso que estamos hablando de un año, el pasado,